Y con ese tremendo intro ya hacía falta darle la bienvenida a este nuevo periodo de este podcast, en el cual, como ustedes ya saben, hemos cambiado la forma en la que vamos a transmitir la información y por ende, pues también teníamos que tener un nuevo intro musical. Y con eso doy la bienvenida desde tierras colombianas a el primer microepisodio de Todos Somos Replicantes. Les habla su querido amigo Marlon Cáceres o Maranesca, como ustedes prefieran eh, dirigirse a mi persona. Y les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast como Todos Somos Replicantes. Yo sé que 1.21 gigawatt era la imagen que teníamos antes, pero cambiamos. Todo tiene que evolucionar y los invito a que escuchen el episodio anterior en el cual doy una explicación bastante detallada del por qué tuvimos que evolucionar. El día de hoy, y por motivo de una pregunta que me hizo una amiga el otro día, ella me cuestionaba sobre la facilidad en encontrar poesía de temas relacionados al amor, a- al desamor, al romanticismo, también a la naturaleza, a la depresión, pero que en términos de ciencia ficción ella nunca había leído poesía bajo ese género. Y lo cual me llevó a mí a pensar y a decirle, conozco poetas, conozco algunos poemas, pero sí, no es tan común que sea la ciencia ficción el mayor tema o tópico en el mundo de la poesía. Y esto se debe a muchísimas razones que ojalá, si a ustedes les llama la atención, les voy a dejar una encuesta, una pregunta y ustedes pues ahí pueden dejar sus comentarios. Los leo, sí, yo leo todo. Entonces, por favor, no se queden con eso adentro de su ser. Transmítamelo a mí, que yo en lo posible trataré de responder en otro episodio, en otro microepisodio, por si les gusta mucho este tema. Entonces empecé a indagar porque a ella siempre le oí recomendaciones de poetas y poetisas y dije, bueno, vamos a darle recomendaciones de poesía y ciencia ficción, ya que está tan interesada en leerlo. Entonces empecé a descubrir que la mayoría de estos poetas en sus publicaciones no tenían un tema preponderante o un tema mayor en ciencia ficción. Entonces, si encontrábamos un poemario en el cual ellos recopilaran alrededor de 30, 50 poemas, uno o dos de esos poemas van a ser dedicados a la ciencia ficción. Entonces recordé dos historias que les voy a comentar más adelante, en las cuales de alguna forma la poesía y la ciencia ficción se unieron de una forma muy bonita en mi vida y me dio a mí muchísima inspiración para obviamente comunicarle a la gente, replicar estos temas. Porque pues todos sabemos que la ciencia ficción ha dominado la novela, el formato novela, el formato saga, el cómic también, cantidades de revistas dedicadas a ciencia ficción, a cómic. Y ustedes disculparán el sonido de fondo. Estoy tratando de grabar este episodio con el mayor silencio, pero siempre hay algún amigo canino por ahí o un vigilante, un watchman, que espero que escuche este episodio. Y pues al dominar esas esferas de reproducción artística, pues otras se debilitan un poco. No es que no existan, no es que no se lea, no es que no haya, simplemente que su forma de distribuirse va a ser un poco más compleja que lo otro. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, si todos sabemos que la novela de ciencia ficción llamó mucho la atención con escritores como H. G. Wells o Julio Verne, y ese fue en ese principio, en esos finales del 1800, que las personas empezaron a consumir ciencia ficción cuando ni siquiera estaba catalogada
ni siquiera se llamaba ciencia ficción, era literatura fantástica. Entonces, a las personas les, les gustó tanto, pero lo clasificaban como fantasía. Fue con el cambio de siglo y con otros escritores de, sobre todo españoles, que si ya nos vamos al lado del castellano, empezaron a también a replicar esto, y no quiero llamarlo como muchas personas lo dicen, que son como eh, personas que copiaron o plagiaron. No creo que haya un plagio, porque pues si ustedes han escuchado los primeros episodios de este podcast, pues ya he hablado de esta disputa entre el Anacronopete y la máquina del tiempo de H.G. Wells, y pues esta novela eh, de este escritor español, Gaspar, se hizo muy conocida antes de lo que fue llamada la gran novela, donde por primera vez se mencionaba la máquina del tiempo, pero este escritor español ya lo había hecho unos años antes. Pero obviamente por el idioma, por el nombre, porque pues H.G. Wells, Julio Verne, lugares, Gran Bretaña, Inglaterra, había muchos escritores que ya hacían esto, entonces ellos fueron los que acapararon la atención. Mas no significa que en el castellano no hubiera otros escritores como Miguel de Unamuno, que tiene unos cuentos cortos fantásticos de ciencia ficción que llevan a una reflexión profunda, y fue en una España donde empezaba el cambio de el poder, ya no estaba en el campo sino estaba en la ciudad, y por ende en la ciudad estaba llegando la tecnología, estaba llegando el ferrocarril, la luz, las máquinas, y eso llevó a que, por ejemplo, Miguel de Unamuno hace una reflexión hermosa sobre el alrededor de la ciudad, que la ciudad ya no tiene vida, tiene una luz y es un neón, pero el campo, en el campo todavía la gente utiliza las manos, entonces podemos hablar también de ese tema, que en el campo estaba la mano de obra y las personas les tenían que irse al campo a trabajar porque ya las máquinas los habían reemplazado en las ciudades. Si antes en una empresa había 100 personas haciendo cosas textiles, pero llega una máquina que hace el trabajo de 50 de ellos, pues son 50 personas que se quedan sin empleo. Y Unamuno hace estas reflexiones de cómo ahora solo hay unos operarios, hay unas personas, y pues si a ustedes les interesa saber más de este escritor, a mí me encanta Miguel de Unamuno, pues puedo dedicarle todo un episodio, podemos leer alguno de sus cuentos y encontrar esos temas. Entonces, eh, empiezan a haber algunos poemas, cuentos, pero no eran catalogados como ciencia ficción. Fue ya alrededor de 1910, 1920, también en Latinoamérica, empiezan a haber escritores dedicados a ello, escritores de renombre, que por ejemplo si uno lee Horacio Quiroga tiene unos tintes ahí muy a lo, a lo horror, pero también ciencia ficción, una mezcla eh, entre lo fatal y también el uso de la máquina, de la vida del hombre tratando de crear otra vida, otra máquina, como muy a lo Mary Shelley, ¿no? Muy a lo Frankenstein. Y hay unos cuentos, la Isdao Humbert también hace unos maravillosos, que pues yo descubrí esos cuentos precisamente durante la pandemia. En la universidad tenían una gran colección de revistas y antologías de ciencia ficción latinoamericana y española, y pues yo leía esas revistas en lo que se podía, porque pues estaban ya muy deterioradas y pues tocaba tener un cuidado, o algunas estaban escaneadas digitalmente, y pues eso me permitía a mí leerlas, otras no se podía, tenía que ir hasta un lugar, pedir un permiso, pero ahí fue donde descubrí cómo poco a poco el género empezó a tomar más y más. Y si nos vamos a la ciencia ficción, pues muchas personas creerían que el lenguaje, como la poesía, a veces tiene todas estas figuras,
todos estos recursos poéticos, pues obviamente el poeta tiene que utilizar ello. Entonces se tenía esta concepción de que no se puede escribir poesía de ciencia ficción porque la persona apenas nombre algo con un lenguaje que tenga que ver con el espacio, con las naves, con la ciencia, con la tecnología, pues van a decir de que no es muy poético, porque la idea de lo poético en muchas ocasiones, no estoy diciendo que sea lo correcto, yo estoy en el medio, sí, puede que sea verdad, pero pues también hay otras formas. Todo es poesía en sí, solo que unos son más puristas, otros están empezando, a otros les funciona de esta forma, lo implícito, lo no literal, lo literal. Entonces, el lenguaje de esos poemas va a estar obviamente muy representado en ello y les traje precisamente varios poemas que ustedes se podrán dar cuenta que en los dos primeros poetas hay unas imágenes muy claras, muy descriptivas, muy, muy a la imaginación de la persona, pero muy claras. O sea, usted tiene la figura, usted tiene la imagen, el cuadro bien representado en su cabeza. Pero hay otros que te dejan como, ¿qué me estará diciendo? ¿Qué está tratando de retratar? No lo entiendo. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que para los puristas, para los más técnicos, para los amantes del lenguaje, hay de todo. Lo que a mí me importa en realidad es que lo lean. Pero eh, discutiendo también con una primera autora que voy a leerles en un instante, ella también me comunicaba que muchas veces las editoriales, a la hora de usted presentar una obra, era difícil que ellos compraran la obra si solo se trataba de ciencia ficción. En el caso de ella tenía ya una carrera muy, co- como muy hacia lo juvenil, llamémoslo así, a la literatura juvenil, pero su poesía era más hacia lo personal, como una poesía más humana, más de familia, más de reflexiones. Y ella encontraba en esos poemarios ciertos espacios en los cuales ella podría colocar un poema de ciencia ficción. Pero si ella proponía por completo un poemario de ciencia ficción, van a decir como que tu gente, tu audiencia compra más esto. Por ende, esta otra idea tenemos que revisarla o verla cómo se saca en otro formato. Y es ahí donde ella encontró pues el formato de cómic, el formato de historieta. Y pues ahí también puede transmitir esas ideas que digamos no puede transmitir tanto en la poesía. Y eso es lo chévere de ser escritor, porque escritor no es simplemente el que hace poesía. El que hace poesía también puede hacer relato, ensayo, cuento, microcuento, lo que sea, novela, sino que hay que buscar muchas veces el medio para publicar eso, porque normalmente las editoriales son las que tienen, pues en muchos de los casos, eh, la decisión final en todo esto, en ver en qué les gusta, en qué no se saca, y muchas personas por eso también deciden publicar autónomamente, sin una editorial. Entonces ahí es donde uno tiene que sacar el bolsillo y pues de eso les hablaré más adelante en otro episodio con unos proyectos en los cuales estoy trabajando. Y pues para poder responderle a mi amiga es como que sí, encontré poemas, se los pasé, muchos les gustaron, otros no los entendió. Y es normal porque pues si tú has consumido contenido de ciencia ficción, pues obviamente vas a encontrar que esas imágenes para ti son más fáciles de recrear porque has visto o has leído toda la saga de Dune, Star Wars, Marvel, cómics, lo que sea, Invasion, cualquier serie de ciencia ficción, Star Trek, Viaje a las Estrellas, todo. Todo eso ya te crea a ti unas imágenes que podemos decir compartimos también con esos escritores, con esos poetas, porque hay unas imágenes
que tú sacaste o de un videojuego o algo de un personaje de una película, de una saga en específico te llamó la atención. Y pues es ahí donde el poeta coge su inspiración. O también simplemente puede ser una reflexión que en los poemas que yo he escrito de ciencia ficción son así. Es más cómo yo veo el futuro. Y también en lo que he escrito es cómo yo veo el futuro de la humanidad. Y doy rienda suelta a mi imaginación, soy crítico con las situaciones, con los gobiernos, con las decisiones, con las pandemias, con todo lo que pasa. Y ahí es donde yo saco finalmente mi producto final, ¿no? Entonces, el poeta tiene de dónde elegir, el poeta o la poetisa tiene de dónde elegir. Y todas esas imágenes, pues tu audiencia las va a leer, pero teniendo en cuenta de que muchas veces uno también tiene esta función de educador, de educar a tu audiencia, porque tú estás proponiendo ideas, imágenes, versos, y muchos de ellos se pueden ir por el lado que tú no quieras. Pero eso ya es otro tema, porque obviamente también uno tiene que dejarle una libertad grande a esa audiencia. Pero muchas veces la falta de interpretación o la falta de esos presaberes a la hora de leer a alguien te va a llevar a ti a hacer suposiciones, conjeturas e ideas que probablemente sean erróneas y por ende solo veas como la superficie de el poema, de la novela, y ya cuando es ahí donde yo digo bendito sea que existen los eventos de literatura, que las ferias del libro y demás, y las bibliotecas y personas que crean espacios como este podcast para poder divulgar eso. Porque a la final yo no estoy divulgando esto para imponer mi pensamiento, es para que las personas aprendan algo nuevo cada día, que yo aprendí en un momento y me iluminó. Y eso también es un motivador para mí porque siento que en mi rol de docente no simplemente tengo que estar en un aula de clases, sino que un formato de podcast me permite a mí transmitir estas ideas. Y ya para dar paso a esos poemas que encontré, precisamente fue en un evento de literatura en el cual yo encontré por primera vez y también conocí a una escritora maravillosa que cambió mi vida. Y les recuerdo nuevamente que si les está gustando este espacio, no olviden seguirnos en Spotify, en nuestras redes en Twitter, las pueden encontrar ahí en el podcast para que nos sigan y pues nos apoyen mucho. Y también les voy a dejar encuestas sobre qué les pareció el episodio, sobre qué les gustaría que hablara el próximo micro episodio. Entonces, cuando yo estaba realizando mi maestría en literatura en español, en uno de los eventos invitamos a una escritora que para mí es una escritora clave en la poesía del ahora, en el cómic, también en la narración. Una persona que desde su familia viene este talento gigante por la escritura. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Ana Merino. Ella es madrileña, novelista, poeta, dramaturga, teórica española, de la historieta, del cómic. Ha ganado múltiples premios, tanto por poesía como por novela. Y pues tuve la oportunidad de conocerla, al menos en ese mundo distópico de la virtualidad, de la distopía que vivimos, de esa pandemia. Y yo estaba muy asustado porque era la primera vez que hacíamos un evento bajo pandemia y pues tener una escritora de la categoría, así como si los huracanes se pueden categorizar en F1, F5, lo que sea, para mí Ana vendría siendo el huracán poético creativo que no destruye, sino que a su paso expande y crea. Y yo tenía muchos nervios, yo no quería dañar el evento, yo no quería cometer algún tipo de error. Y en mi cuarto, recuerdo, porque todavía lo tengo, tenía un póster
colgado en la parte de atrás de Star Wars. Y ella, cuando le damos la palabra para que hable un poco de su obra, ella estaba preparando en ese momento un poemario y ese poemario pues todavía no estaba al público y ella decía que pues estaba ya en las últimas eh, ediciones. Ese poemario se llama Salvamento Hormigas, se lo recomiendo si quieren conocer la literatura y la poesía de Ana, es un muy buen inicio. Y ella me dice, como veo que Marlon es tan fanático de Star Wars, este poema se lo dedico. Y para mí era algo incalculable. Era una situación en la que yo nunca había estado en mi vida, que una escritora al inicio de esa carrera mía me diera ese privilegio, ese honor de dedicarme uno de sus poemas antes de salir a la luz. Eso para mí era haberlo logrado. Y yo decía, yo la logré, la saqué del parque. Y cuando ella empieza a declamar su poema, ese día yo comprendí que mi misión en el mundo, que ese huracán creativo, esa persona maravillosa, me estaba diciendo a mí, tienes que escribir poesía. Y tú tienes para escribirlo. Y yo todavía pues tenía muchos borradores y tenía escritos así, pero como tal no había creado una obra. Entonces ella viene con este gran poemario y pues con este poema que se los voy a declamar ahora se llama El despertar de Han Solo por Ana Merino. Desdibujas las rutas obligadas de los mapas y te inventas atajos en un laberinto de dientes afilados y de bocas inmensas con piel de meteorito. El tiempo en una nave se transforma en kilómetros y la vejez no existe. Solo el trazo impreciso de la vida recorriendo galaxias. Han puesto precio a tu cabeza, pero a ti no te importa. Los besos de princesa te sacarán del fondo venenoso de un mal sueño. El espacio vestido de abandono se parece al desierto de una orfanda amarga que siempre has masticado. Cada lugar que habitas se llena de promesas y el halcón milenario en una alfombra mágica que busca en el ocaso los surcos que dejaron las risas de los niños que juegan a imitarte. Despertarás, Han Solo, convertido en un hombre diminuto en un mundo de gigantes, sin un mar ni una balsa, donde poder ser náufrago 1000 veces. Despertarás envuelto en un plástico duro como el caparazón de los insectos y sentirás unas manos inmensas moviéndote los brazos y las piernas. Los besos de princesa son saliva de niño escupiendo disparos de tu pistola láser. Contrabandista de granos de arroz y de lentejas, despertarás con ganas de quedarte dormido para siempre, pero tendrás que conformarte con el abismo de las noches enterrado debajo de una almohada. Para mí, cuando Ana termina de leer, de declamar su poema, eso fue, así como ella lo dice, un disparo, un arma láser. Sentí que la fuerza había entrado a mi vida, a mi cuarto y a mi escritura. Y espero yo algún día encontrármela en persona y agradecerle, porque fue ese poema, El despertar de Han Solo, el que despertó mis ganas por hacer poesía, por creer que lo que yo tengo acá dentro de mi cabeza de alguna forma tendría sentido en unos ojos distantes, en unos futuros que espero no sean distópicos sino utópicos, que quisieran leerme, que apreciaran mi arte y que de alguna forma recordaran no solamente a Han Solo, sino también a Marlon, y que Marlon no estaba solo.
como por acabar de una forma poética esta parte. Y de ahí en adelante, por motivos de la vida, empecé a encontrar más poesía de ciencia ficción y otros poetas y encontrar más antologías y a leerlas casi como si tuviera sed y eso fuera un oasis de conocimiento, de saberes, y por ende no me detuve y empecé a escribir y escribir poesía. Y precisamente hace un rato estaba con un amigo y él me decía: usted debe tener más de 30 poesías, ¿no? Porque le estaba pasando la idea de la propuesta que tengo para el concurso y le dije: en realidad tengo más de 100. Y él se quedó así pensando: ¿en qué momento escribió tanto? Y yo reflexioné como muy en mis adentros y dije: si para mi amigo escribir más de 100 poemas es tanto, pero para mí es como si yo no hubiera escrito nada. Pero no significa que esas palabras no tengan sentido, no tengan un valor. Lo tienen, pero creo que tendrán más valor el día en que salgan al público y se posen sobre las miradas de amigos, de desconocidos y de personas amantes a la poesía. Entonces les comentaba esa primera historia, y la segunda historia fue en un lugar en el cual a mí me cambió la forma en que escribía la poesía hasta ahora, y era esos primeros momentos donde como tal ya me estaba dedicando a hacer talleres de poesía, nuevamente con muchos nervios. Yo soy una persona pues que se prepara, que prepara mucho lo que hace, pero uno nunca deja de sentir nervios. Y los nervios no son porque dude de lo que yo sé, sino si los nervios por momentos es más por el cambio que va a traer a mí el taller y el cambio que va a traer a las vidas de las personas que asisten al taller. Y estaba en unos talleres de slam poético acá en una ciudad cercana llamada Barranca Bermeja, y en uno de esos talleres llegó un muchacho muy particular, llamémoslo así, muy único. Esas personas que con su presencia te hacen sentir que están ahí y que están ahí por un motivo, por una razón. Y tú tienes que ser como muy detective, muy Sherlock Holmes, de tratar de averiguar por qué ese personaje está ahí. Y fue ahí cuando conocí al poeta Gustavo Andrés Valdés Acero. Es de Pamplona, norte de Santander, de la tierra donde nació mi mamá, y conciencialmente sentí en su poesía y en su presencia en el taller, porque fue como asistente, sentí una persona muy humilde y muy dispuesta a expresar el arte y a tomar los saberes de otra persona que hasta el momento era un desconocido. Luego de ello cruzamos palabras, unas conversaciones cortas, pero yo sentí que este personaje lo conocía de toda la vida. Y con Gustavo intercambiamos poemarios. Intercambiamos el poemario que yo llevaba en el momento, y él me permitió adquirir Cómo fracasar rotundamente. Es uno de sus, si no estoy mal, es su segundo o tercer poemario. Y a él lo publicaban mucho en revistas virtuales de ciencia ficción. Y pues al momento de conocerlo no hablamos mucho del tema, pero recuerdo que pues tomé ese poemario de él y empecé a encontrar como un compañero de videojuegos, llamémoslo así. Empecé a encontrar referencias a películas, a cine, y me quedé pensando por un momento en que ojalá hubiera tenido más minutos para poder conversar en la inmensidad de temas que tenemos en común con Gustavo Andrés. Y pues en el retorno a mi hogar leí todo su poemario
Eh, Me parecía increíble como una persona que se podría decir compartimos el mismo territorio. Con tanto talento yo no la haya conocido antes, pero agradezco a la vida el espacio y también la disposición de Gustavo. Y Gustavo en este poemario, Como fracasar rotundamente, tiene unas palabras, unos versos, unos gritos, llamémoslo así, unos gritos hacia muchísimos temas. Y encontré un poema que se los voy a leer acá. No trata de ciencia ficción, sé que tratar de ciencia ficción el microepisodio, pero creo que es una bonita oportunidad también para que ustedes lo escuchen. Voy a leer un primer poema que no trata de ciencia ficción y el segundo sí trata, pero es de una publicación que él hizo en internet. Carta a los jóvenes poetas. Si has leído tu primer poema y te propones escribir el primero, has de saber que luego del punto final no hay salida ni retorno. La poesía es una infección sin cura. Y ojalá todos estemos muy infectados de poesía, a mi parecer, porque Gustavo en, en este poemario que está dividido en, si no estoy mal, es en 4 capítulos, ya les confirmo, sí, 4 capítulos, perdón, 6 capítulos. Eh, Hay una marea de palabras, de temas, y voy a aprovechar para leer del tercer capítulo que se llama Erotomisantropía. Voy a leer Fallout, que quiero preguntarle algún día si trata sobre el videojuego, porque pues lo he jugado y me imagino que si está acá esa palabra es por algo. Estoy rompiendo como el esquema del episodio, pero creo que todo está saliendo muy productivo. Fallout. Quien crea que su búnker lo salvará es que no ha leído La máscara de la muerte roja. La radiación, la peste, la hediondez, la traición lograrán abrirse paso entre las esclusas. Tus subordinados, tu exuberante secretaria, tus hijos, tu perro, serán alcanzados lo mismo que tú. El horror no se puede provocar sin implicarse. El infierno que has engendrado espera que abras la puerta. Mejor no lo hagas nunca. Y el último poema del gran Gustavo se llama Malestar. Y este poema lo encontré en una de sus inmensas publicaciones en la red, precisamente en websites y en páginas sobre ciencia ficción y poesía. Se llama Malestar. La alarma del traje me ha despertado. He vomitado dentro. Se acaba el oxígeno. Mi nave yace enterrada de cabeza. No sé si son 2 soles o 2 lunas, o los ojos de una criatura inmensa. Los astros que me iluminan fueron unos hermosos ojos color explosión de galaxia, los que me disuadieron, de tomar ese primer whisky. Después vino otro y otro. No importa, soy malo con el whisky, malo con las mujeres, no tengo amigos ni familiares ni conocidos. Mi robot asistente estará hecho pedazos. Nadie en el sector, ni en la galaxia, ni en todo el universo conocido daría un peso por mí. Lo único que me impele a seguir, lo único que en este momento me inquieta y obsesiona, lo que me desalienta más que el hecho de que se agotan cada segundo la reserva de mi existencia, es no saber qué planeta es este, no tener un nombre que anexar a mi bitácora. Y pues nuevamente les recuerdo, es del poeta Gustavo Andrés Valdés Acero,
egresado de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y ha realizado colaboraciones en poesía en diferentes eh, páginas y también en la revista online Cronopio, que precisamente es donde una de las que encontré. Y pues espero que Gustavo y la vida y la poesía nos vuelva a reunir. Y para terminar, porque pues a mí me gusta mucho eh, hacer este popurrí, traer de personas que ya hablamos un poco de Madrid, ¿no? Hablamos de Madrid con Ana, Gustavo acá en Colombia. Precisamente estaba hablando de Estados Unidos y empecé a buscar eh, poesías o poetas en este caso y me encontré con el señor Peter Payak y es un poeta y escritor ampliamente aclamado con múltiples apariciones en The Paris Review, Rolling Stones, The New York Times, The Corner Review, The Boston Globe y más de 3 docenas de poemas en Amazing Science Fiction Stories, Asimov Science Fiction Magazines y Creative Computing, que son diferentes páginas de las cuales ustedes pueden encontrar textos. Obviamente están en inglés, hay muy pocos traducidos y en esas páginas está la mayoría de poemas que ha publicado. Y escuchen esto, ha publicado más de 1500 poemas, historias, prosas poéticas, fotos y artículos. Y el poema que les voy a leer el día de hoy, que es uno de sus poemas más famosos, por no decir el más reconocido, se llama La migración de la oscuridad, The Migration of Darkness. Ahí estoy, la traducción que van a leer del poema es mía. Ganó el premio Raistlin en 1980 que reconoce al mejor poema de poesía de ciencia ficción. No es cualquiera, es el mejor poema de ciencia ficción y poesía. Entonces empecé a buscar el nombre de esta persona, me interesé nuevamente, el oasis de conocimiento, y me encontré que en realidad él, aparte de ser poeta, es inventor y creó un reloj que se llama The Stonehead Watch, que es una réplica infinitesimal de los megalitos de Stonehenge, de la isla de Pascua, dentro de un reloj de bolsillo de estilo antiguo que puede usarse como reloj de sombra para decir la hora, marcar las estaciones y predecir eclipses. Nada más, ustedes imaginen, traten de colocar en internet Stonehead Watch y van a encontrar la imagen de este invento de esta persona y no puedo creer que se le haya ocurrido, porque con la sombra es que tú ves la hora. Y creo que sirve mucho en caso de, de una caída así del internet, de toda la tecnología, porque creo que eso ayudaría mucho ese reloj. Y pues se dio a conocer mucho por este invento, tiene también otras obras y la gente lo reconoció. E incluso el reloj todavía hoy en día está a la venta. Y pues Peter Payak eh, publica The Migration of Darkness y para mí es un poema que lo leo y les hago la traducción, pues lo veo muy, ¿cómo lo digo? Muy fácil de traducir, pero espero que pues si lo encuentran en inglés también le echen una ojeada. La migración de la oscuridad, por Peter Payak. Cada noche, poco después del atardecer, la oscuridad cubre la tierra. Habiendo desconcertado a los pensadores durante milenios, el mecanismo de este fenómeno ahora ha sido identificado: la migración. Se ha descubierto que la oscuridad está compuesta por un número casi infinito de partículas que se posan
y se reproducen en el norte, donde tienen menos enemigos naturales. Incendios forestales, farolas, láseres, luz solar ardiente, antorchas, velas, faros, focos y electricidad son relativamente raros en las regiones polares. Es corto, es breve, pero nos está hablando de ese momento en donde el mundo se cubre y todos tenemos que migrar y sobrevivir de ciertas formas, de cualquier forma, con cualquier herramienta. Y también lo veo mucho del tema de la migración, porque si nosotros vamos más allá de lo que dice el poema, los seres humanos hemos migrado constantemente desde eones de años. Incluso los neandertales, debido a todos los cambios climáticos, el humano se movía y se movía a regiones donde podía sobrevivir, donde podía estarse durante una temporada, y luego llegaba el invierno y las condiciones se hacían completamente eh, casi irreversibles por momentos, y pues sobrevivir era lo único que se podría buscar, ¿no? Y pues este poema de Peter Payak a mí me llega mucho y creo que es la mejor forma para acabar este micro episodio. Lo llamo micro, en realidad ya vamos por casi los 40, casi llegando a 40 minutos. Pero recuerden que los episodios largos van a tener una duración de por lo menos más de una hora. Entonces, este microepisodio yo creo que es una muy buena entrada a ese mundo y abrir esas secciones también en el podcast, hablar de un tema en específico con ciertos escritores. Les voy a dejar las encuestas para que ustedes, con su amabilidad, con su cordialidad, me dejen saber qué les pareció, de qué les gustaría. Les voy a dejar unas opciones sobre lo que ustedes quieran que yo hable en el próximo episodio. Y recuerden que pues no siempre vamos a hablar de poesía o de ciencia ficción. Hay una pluralidad de temas de los cuales quiero hablar. Y obviamente en el formato largo, en el episodio largo, pues ahí yo podré, como quien dice, dar rienda suelta a mi cabeza, a mi lengua, para hablar de lo que sienta yo tengo un interés y quiera darles mi opinión, y obviamente no de imponer, porque de esto no se trata siempre de aprender sobre lo que hay en la mente de los demás. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @somosréplicas, y obviamente nos encuentra en iBots. Si utilizan la plataforma de iBots para escuchar podcasts, ahí también nos pueden escuchar. Todos somos replicantes. Y obviamente en este hogar llamado Spotify están todos los episodios de lo que era anteriormente 1.21 gigawatt. En caso de que usted no se haya enterado, les recomiendo que escuchen el episodio anterior, en el cual explico pues a fondo los motivos por los cuales hubo unos cambios en el podcast. Pero todo cambio es bueno, toda transformación es buena, y espero que en este despertar de poesía todos ustedes se motiven a leer un poco a estos escritores, a Ana, a Peter Payak y a Gustavo Andrés. Obviamente la cuota colombiana haciendo presencia. Y recuerden que les habló Marlon Cáceres desde confines de tierras poéticas colombianas a cualquier parte del mundo. Les agradezco su escucha y que no se olviden que todos somos replicantes. Hasta un próximo microepisodio. Adiós. Sombras en la noche, caminamos sin fin,
somos lo que creemos.